¿Alguna duda de esto? Esto es cómo se concentra la orina. Entonces, cuando hay enfermedades tubulointersticiales, las enfermedades renales se dividen en dos grupos, en las que se enferma el glomérulo y en las que se enferman los túbulos y el intersticio. Y cuando hay las enfermedades tubulointersticiales, se altera este mecanismo de la concentración y difusión de la orina. Un ejemplo es el paciente anciano que tiene problemas prostáticos, le crece la próstata, las vías urinarias se ensalchan, produce una hidronefrosis y se dañan las nefronas que están, digamos, presionadas por el sistema, ¿no? El uréter, las cálices, todo se daña, están presionadas, y entonces el ancianito tiene que ir en la noche muchas veces al baño, ¿no? Dice, voy 4 o 5, tengo nicturia. Esa nicturia es por una alteración en la concentración de la orina, no puede concentrarse. Todos nosotros concentramos 10, 12 horas la orina y no pasa nada, ¿no? Ya. Eso es para que vean una aplicación de esto, ¿no? Bueno, en relación al sodio, lo van a entender mejor. Simplemente este es un resumen. Estos no se distinguen, pero cuando lo copien ustedes lo puedan ver de cerca. Estos son los mecanismos por los cuales el sodio se va a reabsorber y excretar. En este caso lo entendemos desde el punto de vista de la excreción de sodio, ¿no? Aquí se reabsorbe, aquí se reabsorbe, aquí se reabsorbe. Acá hay un porcentaje de la reabsorción de sodio y acá hay un porcentaje pequeño de la absorción de sodio. Eso hace que de la carga del filtrado que llega aquí de sodio, que llega una cantidad de, miren, si uno calcula, ¿se acuerdan ustedes que 180 litros en 24 horas era lo que se filtraba? Y que teníamos que reabsorber el 99% para orinar 1 litro o litro y medio, ¿sí? Eso es lo que dije en la anterior. Entonces aquí resulta que si uno calcula en los 180 litros cuánto de sodio hay, hay 25.200 miliequivalentes, o sea, una monstruosidad. Por eso no se va a perder, porque se pierde, estaríamos todos en condiciones, ¿no? Se reabsorbe aquí. Si uno preguntara dónde se reabsorbe más sodio a nivel de tubo contorneado proximal, como muchas personas sustancias. Y al final perdemos al día entre 100 y 150 miliequivalentes de sodio por orina, ¿no? Y hemos reabsorbido a lo largo del pasaje de sodio por la nefrona todos estos porcentajes. ¿Se entiende? Esto es un poquito la fisiopatología de cómo se reabsorbe. Por ejemplo, el sodio se podría reabsorber por un transporte pasivo, o sea, uno pudiera o reabsorber o excretar por un transporte pasivo o por un transporte activo, ¿no es cierto? Por ejemplo, y en general esto es aplicable a cualquier soluto. Vamos a suponer este soluto de aquí, un transporte pasivo, simplemente pasa. Puede haber canales, que de hecho hay canales de sodio en la nefrona, y pueden haber proteínas transportadoras. Y también puede ser que dependan estas proteínas transportadoras de una fuente de energía, del ATP, ¿no? Y esto es para que entendamos cómo se reabsorbe el sodio, ¿no es cierto? Si del lumen a la sangre, el sodio entra aquí por una bomba sodio-potasio TPasa, pasa a la sangre, la reabsorción de sodio. Esta es la mediada por un gasto de energía, no siempre se absorbe así. O sea, hay varios mecanismos por los cuales el sodio se reabsorbe o se excreta, es decir, se mueve para uno u otro lado según las necesidades del organismo, ¿no? Bueno, a ver, esta es la osmolaridad y la osmolalidad, son diferentes conceptos. Yo les había dicho que a las nefronas no les interesa para nada los elementos formes de la sangre, les interesa el agua plasmática, el plasma, ¿no es cierto? Entonces, pero el plasma, ¿qué componentes tiene el plasma? A ver, ¿quién me va diciendo? ¿Qué componentes hay en el plasma? Agua. Proteínas. ¿No? Iones. ¿No? La proteína está la albúmina, la globulina. Entonces, si yo considero a las proteínas, incluyéndolas en todo el plasma, entonces calculo la osmolaridad. Y si yo considero solo el agua y le quito lo pesado, las proteínas, es la osmolalidad. El concepto es parecido, pero no es igual, ¿no? La osmolaridad se calcula de esta manera. Esta es la fórmula. Casi significa
significa la osmolaridad plasmática? Significa casi el dos veces el sodio. ¿Tu valor normal, alguien se acuerda? 268 más o menos. Entonces, el sodio es 140, ¿no? Entonces, más o menos la osmolaridad es el doble del sodio, más o menos, ¿no? Pero hay dos factores adicionales que van a tener un peso cuando están alterados. Uno es la glucosa, o sea, si en condiciones normales es tan mínimo el aporte de la glucosa que es casi no importante. Pero otro es la urea, que en condiciones normales tampoco es muy importante, pero si el paciente está urémico, se convierte en un factor importante, ¿no? Ese es el concepto de osmolaridad. ¿Y por qué es importante esto? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Por qué es importante? Es la osmolaridad plasmática. ¿Por qué sería importante? O sea, si yo tengo una osmolaridad de 200, en lugar de que sea el valor normal, yo tengo, por ejemplo, 310 aumentadas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le falta al paciente? Agua, ¿no es cierto? Y eso va a producir una serie de trastornos del medio interno, de las neuronas, ¿no? Las neuronas, como le falta agua al medio interno, van a deshidratarse y van a darle agua y va a producir daño neuronal. Entonces el organismo busca el equilibrio para que no haya un trastorno ni hipoosmolar ni hiperosmolar, ¿no? Bueno, esto es un poco el entender, a ver, dos sistemas, eso lo saben por la fisiología, tienen importancia en el equilibrio del sodio. El sistema retina-aldosterona y dos, el sistema de la hormona antidiurética, ¿no? Y la sed, son tres realmente, la sed no le he puesto acá, están juntos, ¿no? Entonces, si uno tuviera, por ejemplo, una osmolaridad sérica, esto es lo normal, vamos a suponer que yo tenga, en lugar de 280, tenga 320. Entonces, está incrementada. Ese incremento va a hacer que se libere hormona antidiurética y que, para que reabsorba el agua y que haya sed, para poder diluir esta concentración que tengo acá. Y lo contrario también es válido, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco el agua. Vamos al tema del agua, ¿no? Esto es interesante porque nosotros somos 60, los hombres son 60% de agua, las mujeres 50%. O sea, los hombres son aguados, o acuosos, no sé, pero tienen 10% más de agua y bastante más músculo, somos diferentes. Entonces, ese 60%, vamos a imaginarnos que en este caso, con la exigencia, después vamos a ver un gráfico que las mujeres tenemos variaciones, se distribuye en el intracelular 40% y en el extracelular 20%. Esto es lo que le llaman medio interno. En lugar de llamarle medio interno a esto en general se conoce como medio interno, el plasma y el intersticio, ¿no es cierto? Entonces el agua se distribuye 40, 15 y 5. Pero ¿qué les llama la atención en el gráfico? Aparte de las osmolaridades, igual. Si la osmolaridad sería diferente, ¿qué pasaría? Empieza a moverse agua de un compartimento a otro para mantener el equilibrio, ¿no? Por eso el medio interno siempre tiene el equilibrio. Entonces, lo que ocurre es que si yo aumento la osmolaridad aquí, el agua va a salir del intracelular, como les decía hace un minuto. Si aumenta la osmolaridad, las neuronas se deshidratan, ¿sí? Y sale el agua hacia ahí. Y si al contrario aumenta la osmolaridad acá, el agua va a entrar y va a producir edema en la célula, ¿no? Entonces acá hay un libro bien interesante que acaba de ser editado hace no más de un mes por este doctor que fue mi profesor. Se llama El medio interno y es muy bonito, muy didáctico, lo pueden conseguir. No sé dónde lo ven, a mí me lo hice regalar.
me lo regalaron espontáneamente, sino vi medio interno y dije, uy, yo enseño justo medio interno a los alumnos de Ricardo Palma, no sé que me puedes conseguir uno, ya me consiguió un libro, me lo regaló, ¿no? Y yo, si no se lo quitaba, creo que él dijo, mejor me lo regalo antes que... Ya, entonces es un libro muy bonito, de ahí sacaba algunos gráficos para la clase de hoy día, ¿no? Lo que acabamos de decir está en un gráfico diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice, un varón de 60 kilos tiene 60% del agua corporal, ¿no? Ese 60%, si ustedes lo calculan, va a ser la suma de estos. Del intracelular, 19 puntos, o sea, el 40% de esto, y del medio interno. Aquí está el medio interno, que es el 20%. Entonces, el medio interno va a ser intersticial, ¿no? Este es el intracelular, el medio interno, y el medio interno es intersticial y plasmático. Este es el más importante, el volumen circulante. ¿Ok? Lo que circula, porque es lo que nos va a dar un poco el equilibrio. Este gráfico también lo saqué de ese libro y es interesante. Acá van a ver el agua corporal según hombres y mujeres. Las líneas continuas son hombres, que tienen más agua corporal. Pero bueno, sí, el estudio es de blancos, hispanos y negros, ¿no es cierto? Entonces los hispanos, no sé por qué, tenemos menos agua corporal. Pero en general, comparado hispanos hombres con hispanos mujeres, que también tenemos menos, se ve la diferencia del agua corporal entre hombres y mujeres, ¿no? Es interesante para no olvidarse. Entonces las mujeres, cuando les tomé en el examen, tenemos solo el 50% del peso en agua corporal. ¿Ok? ¿Sí? Y la edad, ¿no? Miren, acá, acá son grupos etarios, ¿no? En adultos. Acá, en los jóvenes, hay todavía menos agua corporal y cuando va aumentando en edad, va disminuyendo el agua corporal. Aquí es donde, en la adultez, donde el agua corporal es lo estipulado por los textos, ¿no? Esto es solamente para decirle qué pasa, lo que ya les dije, qué pasa, por ejemplo, si aquí se concentra en el plasma, hay una pérdida de líquido y hay mayor osmolaridad. ¿Qué hay? El intersticio le pone agua aquí, este le pone agua al intersticio, se mueve, ¿no? Y al final, este perdió 4 litros pasándolo aquí, el intracelular, y el intersticio perdió litros acá, al final todos nuevamente en equilibrio, pero con un aumento de la osmolaridad todos por igual, para que no siga moviéndose nada, ¿no? Es un ejemplo nada más de lo que ya habíamos comentado. Bueno, el agua tiene que estar en equilibrio. Los ingresos y los egresos de agua tienen que estar en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, los ingresos de agua, la ingesta, la ingesta es lo que tomamos. El agua contenida en los alimentos, ¿qué será el agua contenida en los alimentos? A ver, despiértame, no. Yo todos los años hago estadística 3. Ahí ya, despiértala. Ya, despiértate. Estamos en un tema lindo, ¿no es cierto? Siempre todos los años hago mi estadística, hago curvas así como el trabajo del señor, de cuánto se duerme por mi clase, ¿no? Entonces digo, es muy aburrida, trato de no hacerla, todo es dibujitos para que no se aburran, porque ahorita parece que han tomado altos máculos, no se paguen la mañana. Ya, entonces, ¿qué será el agua en los alimentos? A ver, ¿quién se anima a contestar? Pueden participar, no tengo los nombres para... ¿Qué será el agua de los alimentos? Cuando uno muerde una manzana, ¿qué sale? Agua. Un porcentaje de la manzana es agua. Cuando uno come la naranja, un porcentaje de la naranja es, mira, 2 más 5, ya van 5. Ya. ¿Y el agua de oxidación qué será? ¿Se acuerdan el ciclo de Krebs? ¿Cómo era el ciclo de Krebs? ¿Y qué salía del ciclo de Krebs? CO2 y agua. Ese es el agua de oxidación, sobre todo los carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, si suman todo esto, son los ingresos de agua. Y si suman todo esto, son los egresos de agua. Entonces, la orina, la piel, y si uno suda, va a perder más, y los pulmones por la respiración. Y las pérdidas digestivas, si uno no tiene diarrea, es poquito, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, uno tiene que estar
los ingresos y los egresos tienen que estar iguales, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando pierdo más de lo que ingiero? Me deshidrato. Y eso es el tema que vamos a tocar primero, la deshidratación, ¿no es cierto? Si yo pierdo más agua de la que ingiero. Y si es al revés, tomo o recibo más agua de la que puedo eliminar, lo voy a dematizar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos? La deshidratación, ahí el título lo hizo todo, es siempre un diagnóstico clínico. O sea, la deshidratación no necesito exámenes de laboratorio, miro nomás, ¿no? Entonces, este tiene la lengua seca, este tiene los ojos hundidos, el signo del pliegue que se va más en el abdomen, que la piel se arruga, la orina se concentra porque el riñón va a retener bastante líquido, ¿no? En los bebés, esta zona que se llama la fontanela se hunde, orina poco, y esto es lo que ustedes tienen ahora, ¿no? Que es que tienen sueño. Esta es una foto de uno de ustedes. Pero sí podría ser, ¿no? Para el próximo semestre. Ya. Entonces, ¿qué signos clínicos? Esos son los síntomas. Ahora, ¿qué signos encuentro? Encuentro si ha perdido mucha sangre, hay hipotensión, taquicardia. Esto ya lo comentamos. El llenado capilar. Uno presiona la uña y la lúnula tiene un cierto latido que dura más de 2 segundos y si es más lento, entonces es un llenado capilar retardado, ¿no? Y un shock, finalmente, si el paciente está muy deshidratado, ¿no? Lo contrario, los edemas. Vamos a hablar de los edemas, ¿no? ¿Quieren que hagamos un stop aquí o continuamos con edemas y de ahí hacemos un descanso para que se despierten por lo menos 5 según mis estadísticas? Edemas. ¿Qué es edema? El edema es acumulación de líquido en el espacio intersticial. Ese es edema, así de sencillo, ¿no? Bueno, entonces, esto es una cosa interesante. Los localizados generalmente son por una alteración en las presiones hidrostáticas, ¿no? Y los generalizados por una retención de agua y sodio a nivel renal, ¿no? Es una generalidad. Y aquí es lo que tratamos de explicar de lo que ocurre entre la vérula y la arteriola a nivel distal para que trasude el líquido, ¿no? Hay un juego de presiones hidrostáticas y de presiones oncóticas. Entonces, igual, la presión que tiene que vencer a las demás es la presión hidrostática, ¿no es cierto? Un ejemplo de una presión hidrostática que presione la arteriola, ¿no? Y salga líquido. A ver, ¿quién me lo dice? Los dormidos, los despiertos, de repente en el sueño, un ángel que dice algo. Un ejemplo, esta es la arteriola, en que esta presión hidrostática sea tan importante que transude el líquido. Una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca no circula el líquido en la sangre como debía, se queda distalmente, presiona las paredes de las arteriolas y por presión hidrostática se va hacia el intersticio. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto, para que no haya edemas, hay un equilibrio entre presiones hidrostáticas y oncóticas. Este gráfico lo deben conocer ustedes. Pero, este es mi aparato de última generación. Pero, hay un pero. Tiene que los vasos linfáticos, su función es quitar un poco del líquido que está en el intersticio para evitar los edemas. Entonces, eso me permite explicarles por qué pueden haber edemas linfáticos. Puede haber edemas linfáticos porque hay una obstrucción en una vía linfática, por ejemplo, una mujer que le operan de una mastectomía y le quitan todos los ganglios y las cadenas linfáticas, entonces no hay quien jale el líquido que sobra, la linfa, y entonces se queda con un edema duro en el miembro superior, ¿no? Entonces, son 2 ejemplos ya viendo alrededor del
tema de edemas, qué es lo que ocurre extra. El otro ejemplo es la presión oncótica, ¿no? ¿Qué presión oncótica tiene que ganar para que no haya edemas? Si solo habláramos de la presión oncótica. La que está dentro del vaso, ¿no es cierto? Entonces, para que no salga. Pero ¿qué pasa si hay una persona con cirrosis, desnutrida, síndrome nefrótico, que la albúmina está baja? Entonces la presión de la arteriola está baja y gana la presión oncótica de los tejidos. Entonces el agua sale corriendo al intersticio nuevamente, ¿no? Y produce edema. ¿Sí? Ok. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Esto es un poquito las causas de edema más bien generalizado. Hemos puesto algunos ejemplos: insuficiencia cardíaca, síndrome cirrosis hepática y síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Al final, las tres grandes causas de edema generalizado van a producir un menor volumen arterial efectivo y van a desencadenar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este sistema es el encargado de retener agua y sodio. Por eso pusimos en una de las láminas anteriores que en los edemas generalizados generalmente era retención de agua y sodio la causante de estos edemas, ¿no es cierto? Bueno, y entonces también existe un problema de vasoconstricción renal, por ejemplo en este caso la insuficiencia cardíaca, y finalmente todo termina en el tema de la retención de agua y sodio, ¿no? Entonces es para que tengan un poco la idea de la importancia de este mecanismo fisiopatológico. Este es el edema blando, el que deja fovea, ¿no? Entonces, este es un edema linfático, ¿no? El edema linfático es de la piel de naranja, el que no deja fovea y es edema duro. El edema blando es el edema de agua, el que uno presiona y va a tener la fovea, ¿no? ¿Dónde se buscan los edemas? Cuando una persona está caminando en los pies, ¿no? Y cuando una persona está echada en la zona sacra, ¿no? Porque está echada, así postrada. Entonces se va todo por gravedad hacia la zona del equilibrio. Este es el linfedema de una persona que le han operado el brazo, no se ve muy bien. Y esto para que ustedes vean la depresión, edema de una cruz, 2 cruces, 3 cruces, la fovea, ¿no es cierto? Acá son más o menos 2 milímetros, 4, 6, 8, ¿no? A 1. O sea, mientras más profundo, más cruces tiene ese edema, ¿no? Ok, vamos a hacer aquí, porque un